Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En este relato recorreremos un viaje marcado por la astucia, el dolor, la pérdida y la perseverancia. Una travesía que ha inspirado a generaciones que buscan entendimiento, calma y un refugio para la mente cansada. Esta obra te mostrará los desafíos que enfrentó un hombre para volver a casa, las pruebas que moldearon su espíritu y las enseñanzas que pueden ayudarte en tus propios caminos inciertos. Si buscas claridad, serenidad o simplemente una voz que te guíe suavemente por una gran epopeya, este relato será tu compañía perfecta. Te invito a quedarte, relajarte y suscribirte para seguir explorando juntos los ecos más profundos del mundo antiguo. Capítulo 01. El héroe de Ítaca. Las historias antiguas cuentan que antes de emprender su largo retorno, el rey de Ítaca había destacado entre los caudillos aqueos por su capacidad de pensar más allá de la fuerza bruta. En un mundo dominado por la violencia de la guerra y el orgullo de los grandes guerreros, su ingenio se convirtió en su verdadera arma, capaz de inclinar el destino de batallas enteras. Durante los años que permaneció en Troya, demostró que la mente podía ser tan decisiva como la espada, aportando estrategias que cambiaron el rumbo del conflicto. Este hombre no buscaba gloria desmedida, sino equilibrio, orden y la posibilidad de volver a abrazar la calma de su hogar. Sin embargo, la guerra lo había transformado, sembrando dentro de él una tensión constante entre el deber y el deseo de regresar. El sitio de Troya había sido largo y desgastante para todos los líderes aqueos. No solo se enfrentaban al enemigo, sino también al cansancio, al hambre y al desgaste que produce una década de incertidumbre. En ese escenario, la figura de este estratega adquirió un papel crucial cuando, tras incontables fracasos, ideó una forma de introducirse en la ciudad amurallada sin necesidad de seguir derramando sangre. Su plan no solo era audaz, sino contrario a todo lo que se esperaba de un soldado acostumbrado a resolver conflictos con violencia. Aquella idea, concebida en un momento de desesperación colectiva, demostró que la creatividad también podía ser una fuerza decisiva en la guerra. Durante ese periodo, el protagonista se mantuvo en constante reflexión sobre la fragilidad de la vida humana. Aunque cumplía con su papel ante los demás reyes, guardaba dentro de sí la preocupación por la distancia que lo separaba de su esposa y su hijo. Cada victoria era celebrada, pero cada noche traía de vuelta la nostalgia de Ítaca, un recuerdo que se volvía más vivo cuanto más se prolongaba el conflicto. Era consciente de que el tiempo no perdona y temía que su familia cambiara, sufriera o incluso perdiera la esperanza de verlo regresar. Este pensamiento alimentaba su determinación, pero también lo llenaba de inquietud. Cuando finalmente cayó Troya, el ambiente entre los vencedores era contradictorio. Por un lado, existía un sentimiento de alivio al ver concluida una lucha tan prolongada. Por otro, se percibía un aire de fatalidad, como si la destrucción de la ciudad hubiera despertado la cólera de fuerzas superiores. Algunos líderes aqueos, cegados por su triunfo, cometieron actos que ofendieron a los dioses, sembrando las semillas de futuros infortunios. Entre ellos se encontraba quien pronto sufriría las consecuencias más graves, aunque en ese momento aún no lo sabía. La atmósfera posterior a la victoria no era de celebración plena, sino de incertidumbre silenciosa. El viaje de retorno al inicio parecía un simple trámite para los guerreros cansados. Después de tantos años lejos de sus hogares, las naves se preparaban para emprender el regreso hacia las distintas islas y ciudades de la Hélade. Sin embargo, el mar era un territorio regido por fuerzas caprichosas, y cualquier error podía transformar una travesía tranquila en una odisea interminable. El estratega sabía que regresar no sería sencillo, pero ni siquiera él imaginaba que las dificultades se prolongarían durante tantos años. La victoria en Troya había sido solo el comienzo de un camino marcado por pruebas que pondrían a prueba no solo su ingenio, sino también su resistencia espiritual. Antes de zarpar,
se aseguró de preparar sus barcos con provisiones y armas suficientes para enfrentar posibles contratiempos. La experiencia acumulada en el campo de batalla le enseñó que la prudencia era tan importante como el coraje, especialmente cuando se navegaba por territorios impredecibles. Sus hombres confiaban en él, acostumbrados a seguir su liderazgo incluso en situaciones desesperadas. Esa lealtad, sin embargo, sería puesta a prueba una y otra vez conforme los vientos los empujaran hacia destinos que jamás habrían imaginado. El mar, lejos de ser un camino recto, estaba repleto de desvíos que cambiarían la vida de todos. Al comenzar la navegación, la sensación dominante era la esperanza. Los guerreros contemplaban el horizonte con la ilusión de recuperar la vida que habían dejado atrás. Habían sobrevivido a una guerra brutal y ahora soñaban con reencontrarse con sus familias, reconstruir sus hogares y dejar atrás los recuerdos dolorosos del conflicto. Incluso el propio líder, conocido por su serenidad, parecía más ligero al ver la tierra alejarse y el mar abrirse como una promesa de libertad. Durante los primeros días, la travesía estuvo acompañada de una calma engañosa que los hacía creer que el regreso sería rápido. A medida que se adentraban en el mar, comenzaron a enfrentar pequeños obstáculos, como cambios repentinos en el clima o tensiones internas entre algunos hombres que estaban emocionalmente agotados. Estos conflictos, aunque menores, reflejaban el desgaste emocional acumulado durante tantos años lejos de la tranquilidad del hogar. Su comandante intervenía con paciencia, intentando evitar divisiones que pudieran poner en riesgo la cohesión del grupo. La lectura acertada de las emociones de su tripulación era tan necesaria como cualquier maniobra naval, pues los hombres no solo necesitaban un guía, sino también alguien que sostuviera su espíritu. Mientras tanto, los rumores sobre la ira divina empezaban a circular entre los marineros. Decían que ciertos actos cometidos tras la toma de Troya habían ofendido a los olímpicos, especialmente a uno cuya presencia dominaba los océanos. Estas historias generaban inquietud y temor, como si el mar pudiera volverse enemigo en cualquier momento. El líder trataba de mantener la calma entre los suyos, recordándoles que la prudencia y el respeto siempre habían sido aliados importantes en su camino. Pero en el fondo, sabía que aquello no debía tomarse a la ligera, pues en el mundo antiguo, la frontera entre lo humano y lo divino era frágil. A pesar de esa tensión latente, seguía confiando en que la combinación de su experiencia y su capacidad de adaptación le permitiría enfrentar cualquier desafío. Aunque no podía controlar los caprichos de los dioses, sí podía guiar a su tripulación con determinación y sabiduría. Su esperanza era llegar a Ítaca antes de 1900, que los males del viaje erosionaran por completo la moral de sus hombres. Sin embargo, la travesía se tornaría más compleja de lo que todos imaginaban, pues cada isla y cada corriente los empujaría a encuentros inesperados que pondrían a prueba su resistencia y su ingenio. Cuando la flota finalmente se alejó de las costas conocidas, el protagonista experimentó una mezcla profunda de emoción y ansiedad. Por un lado sabía que el regreso estaba en marcha, por otro sentía la presencia del destino moviéndose alrededor de ellos como una sombra inevitable. La guerra había quedado atrás, pero no las consecuencias que ella había despertado. Ahora comenzaba un viaje donde la experiencia militar no sería suficiente y donde cada decisión podría marcar el rumbo de todos. Aquella partida sería recordada no como el fin de una guerra, sino como el inicio de una travesía legendaria. Al avanzar sobre aguas abiertas, el silencio del mar parecía hablar. Era un recordatorio constante de que el mundo era vasto, lleno de fuerzas que el ser humano apenas podía comprender. El comandante observaba ese horizonte con atención, reflexionando sobre el peso que cargaba y sobre lo mucho que quedaba por recorrer. Sabía que la historia que se desarrollaría a partir de ese momento sería recordada por generaciones, no por la gloria que pudiera obtener, sino por la lucha constante para volver al lugar al que pertenecía. En ese instante,
El hombre que había brillado en Troya dejaba atrás al guerrero y se convertía en un viajero cuyo destino sería marcado por pruebas extraordinarias. Capítulo 02. La isla de los Cícones y los Lotófagos. Al poco tiempo de abandonar las costas donde había concluido el conflicto, las naves fueron empujadas hacia el territorio de los Cícones, un pueblo que habitaba en torno a la ciudad de Ismaro. La llegada no fue completamente fortuita, pues la flota buscaba un punto donde reabastecerse después de los primeros días de navegación. Sin embargo, la situación se tornó peligrosa cuando algunos marineros, movidos por el impulso de la guerra recién terminada, atacaron el lugar sin medir las consecuencias. Este acto imprudente provocó un enfrentamiento inesperado que transformó una parada momentánea en una batalla que dejó heridas profundas en el ánimo de la tripulación. El primer asalto pudo haber parecido un éxito para los recién llegados, que tomaron provisiones y bienes creyendo que el conflicto estaba resuelto. No obstante, los Cícones no tardaron en reorganizarse y llamar a refuerzos provenientes del interior. Aquella contraofensiva, más numerosa y bien coordinada, sorprendió a los guerreros agotados que aún celebraban la victoria inicial. La resistencia del pueblo atacado no solo demostró su fuerza, sino también la gravedad de subestimar a un enemigo en su propio territorio. El combate se volvió caótico y la retirada se convirtió en la única opción para salvar lo que quedaba de la tripulación. Mientras los barcos se alejaban de la costa, se hacía evidente la magnitud de la pérdida. Muchos hombres habían caído por la temeridad de no abandonar el lugar a tiempo, algo que su líder había aconsejado desde el principio. La tragedia marcó un punto de inflexión emocional en la travesía, pues dejó claro que no todas las decisiones podían ser rectificadas con astucia. El peso de esas muertes acompañó al grupo durante días, recordándoles que la imprudencia y la avidez solo podían conducirlos a un destino aún más oscuro que el que habían dejado atrás en la guerra. Cada marinero asumió aquella derrota como un recordatorio de que el mar no perdonaba errores. Después de huir de Ismaro, la flota continuó el viaje, pero los vientos no fueron favorables. Una tormenta violenta los empujó mar adentro, alejándolos de su ruta original y dispersando momentáneamente su sentido de orientación. Esta tormenta no solo mostró la fragilidad de los barcos ante la furia natural, sino que también reveló la falta de armonía dentro de la tripulación, aún afectada por lo ocurrido con los Cícones. Cada día que pasaba lejos de las costas conocidas, aumentaba la tensión, pues no había certeza de que el mar los guiara hacia lugares seguros. La embarcación avanzaba al ritmo del viento, sin control real sobre su destino inmediato. Fue entonces cuando llegaron a la tierra de los Lotófagos, un lugar que al principio parecía pacífico y sin señal de amenaza. La vegetación era abundante y el ambiente transmitía una quietud que contrastaba fuertemente con los días previos de tormenta y violencia. Los habitantes ofrecieron a algunos marineros un fruto llamado loto, una planta de sabor dulce que tenía la capacidad de alterar la memoria y la voluntad. Los hombres que lo probaron quedaron atrapados en un estado de olvido placentero, deseosos únicamente de permanecer en aquel sitio sin preocuparse por el retorno o por la misión que aún debían cumplir. Ese estado de apatía representaba un peligro aún mayor que el de cualquier enemigo armado. Cuando el responsable de la flota notó la ausencia de algunos de sus hombres, decidió buscarlos personalmente. Al encontrarlos bajo la influencia del loto, comprendió que la amenaza de la isla no residía en su gente, sino en el abandono total que provocaba la planta. A diferencia del peligro físico de los Cícones, aquí se enfrentaba a una forma de pérdida más silenciosa y profunda que despojaba a las personas de su identidad y de su propósito. Era un recordatorio de que no todos los desafíos del camino eran visibles a simple vista y que incluso la suavidad podía ocultar un abismo. El líder tuvo que actuar con determinación para evitar que más hombres cayeran bajo ese encanto destructivo. Con gran esfuerzo, arrastró a los afectados de vuelta a las naves, resistiendo sus súplicas y su resistencia debilitada. Aquellos marineros, perdidos en un mundo sin preocupaciones, reaccionaban como si se les arrebatara un tesoro,
aunque en realidad se les estaba devolviendo la vida que el loto les había robado. Este episodio demostró que el viaje no solo exigía fuerza, sino también un control firme sobre la mente y las emociones. En medio de la lucha por recuperar a sus compañeros, el responsable entendió que la mayor batalla era mantener viva la voluntad colectiva de regresar al hogar. Si permitía que el olvido se instalara entre los suyos, el viaje terminaría antes siquiera de haber comenzado. Una vez todos a bordo, ordenó abandonar la isla sin permitir que nadie mirara atrás. Sabía que el atractivo del loto era demasiado poderoso para quienes aún estaban vulnerables emocionalmente. La tripulación, aunque confundida, obedeció la orden, pues comprendían que quedarse significaría renunciar para siempre a la vida que habían dejado en Ítaca. Navegando nuevamente en alta mar, el líder reflexionaba sobre lo cerca que habían estado de perderlo todo, no por una fuerza externa violenta, sino por un engaño suave que alimentaba la apatía. Ese contraste entre ambos peligros marcó un aprendizaje fundamental para el resto de la travesía. Mientras avanzaban hacia aguas desconocidas, se daba cuenta de que el viaje no podía basarse solo en la fuerza colectiva. Cada hombre debía luchar consigo mismo para mantener viva su identidad. La guerra había dejado heridas que se manifestaban de diferentes formas, y la tentación de olvidar el pasado era para muchos un alivio imposible de resistir. Sin embargo, la responsabilidad de guiar al grupo exigía que todos mantuvieran la mirada fija en el objetivo del retorno. El episodio con los lotófagos se transformó así en un recordatorio de que incluso los lugares más tranquilos podían ocultar trampas profundas. A medida que las naves retomaban su curso, el silencio dominaba la cubierta. Los marineros afectados por el loto tardaron en recuperar completamente su lucidez, y aunque fueron salvados, el residuo del olvido seguía presente en sus miradas. No podían comprender del todo lo que había ocurrido, pero sabían que habían estado a punto de perder la voluntad que los definía como hombres libres. La sensación de vulnerabilidad creció entre todos, reforzando la idea de que el viaje sería más peligroso de lo que imaginaban. La calma aparente de ciertos lugares podía ocultar riesgos tan grandes como cualquier arma empuñada. Finalmente, cuando la isla quedó atrás, la tripulación sintió una mezcla de alivio y temor. Habían escapado de una amenaza silenciosa, pero sabían que el mar era vasto y que aún quedaban innumerables pruebas por superar. Cada experiencia, desde la imprudencia cometida en Ismaro hasta el extraño encanto del loto, moldeaba el carácter del grupo y definía el tipo de líderes y compañeros que necesitaban ser para sobrevivir. El responsable de la travesía guardaba estas lecciones en silencio, consciente de que lo aprendido en estos primeros desvíos sería crucial para afrontar los peligros mucho mayores que aún aguardaban más adelante. Capítulo 03. El reino del Cíclope. Tras abandonar la tierra de los lotófagos, la flota navegó durante varios días sin encontrar señales claras de civilización. El mar se mostraba impredecible, alternando momentos de calma con ráfagas repentinas que obligaban a los hombres a mantenerse en alerta constante. La necesidad de provisiones crecía, pues la tormenta reciente había limitado su capacidad de conservar alimentos. Fue en medio de esa búsqueda de recursos cuando divisaron una isla que parecía fértil, rodeada de verdes colinas y cuevas dispersas a lo largo de su costa. A simple vista, no había señales de habitantes organizados ni estructuras visibles, lo que llevó a la tripulación a pensar que quizás encontrarían comida y agua sin enfrentar una amenaza directa. El desembarco se realizó con relativa facilidad, pues la playa ofrecía un terreno suave y los alrededores parecían silenciosos, casi demasiado silenciosos para un lugar tan fértil. Se adentraron poco a poco, observando los pastizales y los rebaños que pastaban sin ningún tipo de vigilancia humana. Aquella abundancia levantó dudas en el responsable de la expedición, quien intuía que ningún pueblo dejaría tantos recursos sin custodia. Sin embargo, la necesidad obligaba a avanzar, y finalmente se toparon con una gigantesca cueva cuyo tamaño superaba cualquiera que hubieran visto antes.
A la entrada se encontraban objetos enormes, como si pertenecieran a un ser de proporciones descomunales. Al acercarse al interior de la caverna, descubrieron quesos almacenados, leche recién ordeñada y signos evidentes de actividad. La tripulación, exhausta y hambrienta, vio en esos productos una oportunidad para recuperarse, pero el líder de la expedición insistió en que debían esperar y presentarse ante el dueño del lugar, buscando un intercambio justo o al menos un acuerdo pacífico. No todos compartían esa visión prudente, pues después de tantos días de incertidumbre, el impulso natural era simplemente tomar lo que necesitaban y marcharse. Pero el deseo de comprender quién era el misterioso habitante los llevó a quedarse dentro de la cueva esperando su regreso. Cuando la noche comenzó a caer, un sonido contundente y lento se escuchó desde la distancia. Las piedras del suelo vibraban con cada paso y un olor fuerte mezcla de tierra y lana llenó el aire. En pocos instantes, una figura colosal apareció en la entrada de la cueva. Un gigante de torso imponente, barba espesa y un único ojo en medio de la frente. Este ser, perteneciente a la raza de los cíclopes, arrastraba consigo un rebaño de ovejas y cerró la entrada con una enorme roca que ningún hombre podría mover siquiera unos centímetros. La presencia del gigante reveló que estaban atrapados, sin posibilidad de escape inmediato, mientras la oscuridad devoraba la caverna. El cíclope, al percatarse de la presencia de extraños, no reaccionó como un anfitrión ni como un enemigo al principio. Simplemente los observó con una mezcla de curiosidad y desdén, como quien evalúa si algo le resulta útil o prescindible. Los extranjeros intentaron explicarse, ofreciendo palabras de hospitalidad y respeto según las normas de su cultura, pero el gigante no compartía esos valores. Para él, la fuerza era la única ley, y los presentes no eran visitantes, sino presas. En un acto brutal, tomó a 2 marineros y los devoró sin mostrar emoción alguna, dejando al resto paralizado por el horror. El miedo se apoderó de todos mientras el cíclope se preparaba para dormir. No había posibilidad de enfrentarlo directamente, pues su tamaño y fuerza superaban con creces cualquier capacidad humana. La única opción era encontrar una forma de escapar sin despertar su furia inmediata. El líder, siempre atento a los detalles, comenzó a observar todo lo que había alrededor, desde los objetos de la caverna hasta los movimientos del gigante. Comprendió que la roca que sellaba la entrada no podía ser movida, así que debían buscar otra estrategia para sobrevivir. La inteligencia se convertía una vez más en el único recurso disponible ante un enemigo invencible por la fuerza. Durante la noche, mientras el cíclope dormía profundamente, la mente del estratega trabajaba sin descanso. Sabía que cualquier error los condenaría a todos, y que la única manera de escapar era incapacitar al gigante sin matarlo, pues si moría, nadie podría mover la roca que bloqueaba la salida. Analizó el gran tronco que el cíclope usaba como bastón y vio en él una posible herramienta. Con ayuda de sus hombres, lo talló durante horas para afilar una de sus puntas, preparando un instrumento capaz de herir sin matar. Era un plan arriesgado, pero no tenían otra opción. También acordaron identificarse como nadie si el cíclope les pedía un nombre para evitar posibles represalias posteriores. Al amanecer, el gigante despertó y devoró a otros 2 marineros antes de abrir la entrada para dejar salir a su rebaño. La tripulación quedó nuevamente encerrada, presa del pánico, pero a la vez más decidida que nunca a ejecutar el plan. Cuando la noche llegó y el cíclope se entregó al sueño tras beber leche y bajar la guardia, los hombres aprovecharon el momento. Con una sincronía aprendida en la guerra, clavaron el tronco ardiente en su único ojo, provocando un grito desgarrador que hizo temblar toda la caverna. El gigante, cegado por el dolor, se agitaba enloquecido, buscando a quienes lo habían herido, pero solo recibía la respuesta que lo desorientaba aún más: «Nadie me ha atacado». Ciego y confundido, el cíclope pidió ayuda a los suyos, pero al escuchar que nadie lo estaba dañando, los demás gigantes asumieron que no había peligro real y lo abandonaron a su suerte. Esta confusión permitió que la tripulación se mantuviera con vida,
mientras el monstruo intentaba sellar cualquier ruta de escape. Sin embargo, al no poder ver, ideó un método para atrapar a los que intentaran huir. Se sentó junto a la salida y palpó a cada oveja que salía, esperando encontrar humanos escondidos entre ellas. La astucia del líder volvió a ser decisiva, pues ordenó a sus hombres que se ataran bajo los vientres de los animales, camuflándose con su lana y aprovechando su tamaño. Cuando llegó el momento de liberar al rebaño, los hombres pasaron uno por uno bajo las manos del gigante, protegidos por los cuerpos de las ovejas. El cíclope, incapaz de ver y, manipulado por el engaño, dejó escapar a todos sin saberlo. Una vez fuera, corrieron hacia la nave con la desesperación de quien sabe que ha escapado de la muerte por un margen mínimo. Sin perder tiempo, cortaron las amarras y se alejaron del puerto, mientras el cíclope desde la distancia lanzaba piedras gigantescas guiándose solo por el sonido de sus voces y del oleaje. En un acto imprudente, impulsado por el orgullo, el líder de la expedición decidió revelar su identidad al gigante, gritando su nombre a los 4 vientos. Fue un gesto que mezclaba triunfo y desafío, pero que tendría consecuencias duraderas. El cíclope, ahora consciente de quién lo había engañado, clamó al dios del mar, su padre, pidiendo venganza y deseando que el responsable jamás regresara a su hogar o que lo hiciera solo después de un sufrimiento interminable. Ese ruego no cayó en oídos sordos, pues el mar respondía siempre a las voluntades divinas, y aquel clamor abriría una herida que marcaría todo el resto del viaje. Mientras la nave se alejaba, los marineros comprendieron que habían sobrevivido a una prueba que superaba cualquier enfrentamiento humano. Habían visto la brutalidad del gigante, habían desafiado su poder y habían escapado gracias a una combinación de ingenio y valentía. Sin embargo, también sabían que el precio de aquel engaño no tardaría en manifestarse, pues ningún dios olvidaba la afrenta hecha a su descendencia. El mar, que había sido hasta entonces un camino incierto, se transformaría ahora en un escenario de pruebas aún más implacables, marcado por la súplica del cíclope y la furia de un dios que nunca perdonaba una ofensa. Capítulo 04. Los vientos de Eolo y la isla de los Lestrigones. Después de escapar del peligro que representaba el cíclope, la flota continuó navegando sin rumbo claro, todavía marcada por el miedo y la tensión que dejó aquel encuentro. El mar parecía un territorio incierto, como si cada ola pudiera anunciar un nuevo obstáculo. Con el recuerdo de la súplica del gigante aún fresco, una sensación de inquietud acompañaba a los hombres en cada maniobra. Fue en medio de esa mezcla de cansancio y ansiedad cuando alcanzaron una isla donde encontraron una ciudad bien construida, rodeada por murallas que parecían protegidas por fuerzas sobrenaturales. Ese lugar era la morada de Eolo, guardián de los vientos y señor de las corrientes atmosféricas. Eolo recibió a la tripulación con hospitalidad inesperada, sorprendido por los relatos del largo viaje y las pruebas que venían enfrentando desde su partida. El anfitrión escuchó cada detalle con atención, admirando la perseverancia del grupo y mostrando interés por ayudar en lo que estuviera a su alcance. Se trataba de una oportunidad invaluable, pues la travesía había sido marcada por tormentas, desvíos y peligros que parecían multiplicarse con cada día. El dios de los vientos, compadecido por la situación, decidió ofrecer un regalo que podría haber puesto fin a la odisea si se usaba con sabiduría. Este regalo consistía en una bolsa cuidadosamente sellada con los vientos más poderosos que agitaban el mar, encerrados para evitar que la nave fuera desviada de su camino. Solo un soplo quedaba libre, el que impulsaría la embarcación directamente hacia Ítaca. Con instrucciones claras de no abrir la bolsa bajo ninguna circunstancia, la tripulación partió nuevamente, agradecida por la ayuda divina y llena de esperanza. Era la primera vez desde la caída de Troya que el objetivo parecía estar al alcance, como si por fin los dioses se hubieran compadecido de su fatigado viaje. La nave avanzaba con velocidad constante, guiada por un viento suave que prometía un retorno rápido. Sin embargo, la cercanía al hogar despertó nuevas tensiones entre los marineros. Algunos,
consumidos por la idea de riquezas escondidas en la bolsa, comenzaron a sospechar que su líder estaba guardando un tesoro solo para sí. La falta de claridad, sumada a la angustia de tantos meses de penuria, alimentó rumores que crecieron día tras día. A medida que la isla natal se acercaba, la confianza comenzó a agrietarse, mostrando que incluso la mejor protección divina podía ser destruida por la desconfianza humana. Mientras el líder descansaba, agotado por tantas jornadas despierto, sus hombres tomaron una decisión imprudente que cambiaría el curso del viaje. Cuando faltaba muy poco para llegar a Ítaca, los marineros abrieron la bolsa con la intención de descubrir su contenido. En un instante, los vientos atrapados escaparon con furia descontrolada, generando una tormenta que arrojó a la nave lejos de su destino. El mar fue sacudido por corrientes violentas que arrastraron la embarcación durante días, devolviéndola a la zona donde habitaba Eolo. La desesperación se apoderó del líder al despertar y descubrir que estaban tan lejos de casa como cuando habían partido. Fue un golpe devastador, no solo por la distancia perdida, sino por la traición involuntaria de sus propios hombres, incapaces de dominar la codicia y la sospecha. Al regresar a la isla de Eolo, la situación cambió drásticamente. El guardián de los vientos, al verlos nuevamente después de haber estado tan cerca de su destino, comprendió que fuerzas superiores estaban interviniendo en contra del viajero. Negándose a desafiar a los dioses, rechazó ayudarlos por segunda vez, declarando que no podía ir en contra de lo que parecía un mandato divino. Esa negativa, aunque comprensible, dejó a la tripulación sumida en la desesperación. Sin viento favorable y sin la protección divina, debían continuar la travesía por su cuenta, enfrentando los caprichos del mar sin asistencia. Esta experiencia profundizó la sensación de fatalidad que ya los perseguía. Después de abandonar nuevamente la isla, la flota navegó durante días hasta llegar a un territorio desconocido que parecía habitado, pero no expresaba señales claras de civilización. Las montañas se elevaban al fondo y un puerto estrecho marcaba la entrada a una bahía tranquila. Sin sospechar el peligro que les aguardaba, las naves avanzaron hacia el interior, buscando un lugar para descansar y evaluar los daños del último desastre. El lugar parecía seguro, con casas dispersas y un silencio engañoso que transmitía una calma aparente. Los marineros, exhaustos, pensaron que habían encontrado un punto de respiro, sin saber que estaban entrando en uno de los territorios más peligrosos del viaje. En cuanto descendieron a tierra firme, fueron recibidos por una mujer gigantesca, de proporciones descomunales, que los observaba con una mezcla de curiosidad y hambre contenida. Era una habitante del pueblo de los Lestrigones, criaturas enormes que se alimentaban de carne humana y que dominaban aquella región. Al principio, los recién llegados intentaron comunicarse pacíficamente, pero pronto comprendieron que estaban rodeados por seres cuya naturaleza era completamente hostil. En un instante, los gigantes comenzaron a atacar, lanzando piedras enormes y derribando las naves que habían quedado dentro de la bahía estrecha. La escena se convirtió en un caos absoluto. Cada barco era destruido sin posibilidad de maniobra, atrapado en aquel puerto angosto que actuaba como una trampa natural. Los gritos de los hombres se mezclaban con los estruendos de las rocas que caían sobre las embarcaciones, mientras los gigantes avanzaban sin piedad. La flota entera fue aniquilada en cuestión de minutos, excepto la nave capitana que se había quedado fuera de la bahía por precaución. Aquella decisión, tomada antes del desembarco, salvó al líder y a su reducido grupo de morir en aquel lugar sin esperanza de resistencia. La pérdida de tantas vidas reforzó la idea de que el viaje estaba marcado por un destino implacable. Los sobrevivientes escaparon remando con todas sus fuerzas, dejando atrás la bahía convertida en cementerio de barcos. El impacto emocional era profundo, pues prácticamente todas las naves habían sido destruidas y solo quedaba un pequeño grupo para continuar el viaje. La sensación de aislamiento se intensificó, pues ya no contaban con la compañía de una flota numerosa que pudiera ofrecer protección mutua. La travesía
que antes parecía difícil, ahora se había transformado en un camino de supervivencia absoluta, donde cada decisión debía ser tomada con cuidado extremo. A medida que se alejaban de la costa lestrigona, los hombres reflexionaban sobre la brutalidad del encuentro y la fragilidad de su situación. Lo que comenzó como una búsqueda de descanso se convirtió en una de las mayores tragedias del viaje, dejando un vacío doloroso en la moral del grupo. El líder cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de los caídos, consciente de que la imprudencia, la traición interna y la cruel intervención del destino habían dejado a su expedición reducida a lo mínimo. A pesar del sufrimiento, no podía permitirse detenerse. La determinación de seguir avanzando, aun cuando todo parecía perdido, era lo único que mantenía viva la esperanza. Finalmente, cuando la isla quedó atrás, la sensación dominante era una mezcla de luto y resistencia. El viaje había alcanzado un punto crítico donde cualquier error podía significar el fin definitivo. Sin embargo, la voluntad del grupo, aunque golpeada, no se extinguió. Comprendieron que mientras mantuvieran la unión y la claridad de propósito, existía la posibilidad de superar los obstáculos que el mar y los dioses les imponían. La travesía continuaba, marcada por el recuerdo de los vientos no aprovechados y la devastación causada por los lestrigones, experiencias que reforzaban la importancia de avanzar con prudencia, fortaleza y un espíritu decidido a sobrevivir. Capítulo 05. La hechicera Circe. Después de la devastación causada por los lestrigones, los sobrevivientes avanzaron con una mezcla profunda de cansancio y desolación. Su nave era ahora la única que quedaba, y el mar parecía más vasto que nunca, como si los rodeara con un silencio que amplificaba la pérdida reciente. Navegaron durante días sin encontrar señales de tierra firme, y la tensión dentro del grupo aumentaba a medida que las provisiones disminuían. En ese estado de fragilidad emocional y física, divisaron una isla cubierta de densos bosques y montañas suaves que se elevaban hacia el cielo. La presencia de humo en la distancia parecía indicar vida humana, y aunque la incertidumbre era grande, la necesidad de alimento y descanso los obligó a acercarse. La isla parecía tranquila al primer vistazo, con sonidos de animales y una vegetación que prometía recursos para sobrevivir. Dividieron a los hombres en dos grupos para explorar el territorio, confiando en que la organización les permitiría mantener un mínimo de orden. Uno de los grupos se adentró en un claro donde encontraron una construcción hecha de piedra y rodeada de jardines bien cuidados. Aquella casa armoniosa no parecía pertenecer a un lugar hostil, sino a alguien que dominaba el arte y la naturaleza. Los exploradores escucharon una melodía suave que provenía del interior, una voz femenina que cantaba con dulzura y que parecía invitarlos a acercarse sin temor. Al entrar en contacto con la dueña de la casa, los viajeros se encontraron con una mujer de presencia enigmática, cuyo porte transmitía serenidad y poder al mismo tiempo. Ella los recibió con gestos amables y les ofreció comida y bebida, asegurando que estaban bajo su protección. Sin sospechar nada, los hombres aceptaron la oferta, ignorando que en aquel banquete había un hechizo destinado a alterar su forma. En cuanto consumieron los alimentos, sus cuerpos comenzaron a transformarse, perdiendo su forma humana y adoptando la de animales, dóciles que la hechicera podía controlar con facilidad. Este acto reveló la verdadera naturaleza mágica de la mujer, conocida como Circe, experta en encantamientos y transformaciones. Uno de los miembros del grupo, que no había ingresado en la casa, corrió de vuelta a la nave para informar lo sucedido. La noticia cayó como un golpe devastador entre los hombres que esperaban en la costa, pues ya habían sufrido demasiadas pérdidas en los últimos días. Sin embargo, su líder no permitió que la desesperación dominara la situación. Decidió enfrentar el problema con calma y buscar una solución que no implicara abandonar a sus compañeros en manos de una hechicera desconocida. Con determinación se dirigió hacia el hogar de Circe, preparado para enfrentar cualquier peligro, aunque no tenía claro cómo podría superar un poder que transformaba hombres en bestias con un simple banquete.
Mientras avanzaba por el bosque, el viajero fue interceptado por un mensajero divino que se compadeció de su suerte. El dios ofreció una planta especial, capaz de neutralizar los hechizos de la hechicera, y le advirtió que debía actuar con inteligencia para no caer en las mismas trampas. Esta intervención representó un punto de inflexión, pues le entregó una herramienta fundamental para resistir los encantos de Circe. Al llegar a la casa, la hechicera intentó repetir su método habitual, ofreciéndole alimentos mágicos, pero el héroe resistió su efecto gracias a la planta. Cuando ella intentó atacarlo, él mostró firmeza y logró hacerla retroceder, demostrando que no era un hombre común. Circe, sorprendida por la resistencia del viajero, cedió finalmente y decidió revertir el hechizo que había transformado a los hombres en animales. Uno por uno, los marineros recuperaron su forma original, aunque quedaron profundamente marcados por la experiencia. La hechicera, lejos de mostrar hostilidad continua, comenzó a actuar con una actitud más conciliadora. Parecía interesada en comprender la naturaleza y el temple del recién llegado, alguien que había demostrado un tipo de fuerza que ella no estaba acostumbrada a encontrar. Esta transición de enemiga a aliada inesperada marcó una nueva etapa en la relación entre ambos. Una vez disipados los encantamientos, Circe ofreció hospitalidad genuina a la tripulación, asegurando que podía brindarles alimentos, refugio y orientación para continuar su viaje. Después de tantas tragedias, los hombres aceptaron la oferta con alivio, pues necesitaban reponerse física y mentalmente antes de enfrentarse nuevamente al mar. La casa de la hechicera se convirtió durante un tiempo en un lugar de calma y aprendizaje, donde los sobrevivientes pudieron sanar sus heridas y recuperar parte del ánimo perdido. Circe mostró una faceta más bondadosa, compartiendo conocimientos sobre la isla, medicinas y los peligros que se encontraban más allá de sus costas. A medida que pasaban los días, el vínculo entre el líder de la expedición y la hechicera se fortalecía. Ambos eran figuras marcadas por experiencias dolorosas, cargaban responsabilidades pesadas y comprendían la soledad del liderazgo. Esta conexión hizo que el viajero encontrara en la casa un refugio emocional que no había sentido desde que comenzó su travesía de retorno. Circe, por su parte, parecía valorar su presencia y su capacidad de enfrentar el destino con firmeza, algo que contrastaba con los hombres que había conocido. Así, la estancia en la isla se prolongó más de lo esperado, extendiéndose durante un año completo. Ese año no transcurrió en vano. La tripulación, bajo la misma protección de la hechicera, recuperó sus fuerzas y adquirió nuevas habilidades para sobrevivir en el mar. Circe enseñó técnicas para evitar peligros y ofreció advertencias precisas sobre criaturas y pruebas que aguardaban más adelante. El viajero, aunque agradecido por la calma, sabía que no podía permanecer para siempre en aquel refugio. Su responsabilidad hacia su hogar lo llamaba, y la culpa de haber perdido tanto durante el viaje lo impulsaba a seguir adelante. La hechicera, comprendiendo esta necesidad, no intentó retenerlo y decidió ayudarlos en la siguiente etapa del camino. Antes de partir, Circe preparó un ritual de protección y les ofreció instrucciones claras sobre los siguientes pasos del viaje. Les advirtió sobre los peligros ocultos en las regiones oscuras del mundo, donde los muertos susurran verdades que ningún vivo desea escuchar. Explicó que para encontrar un camino seguro hacia casa, debían descender a un territorio más allá de la vida, un lugar donde solo el conocimiento podría salvarlos. Aunque la idea estremeció a la tripulación, entendieron que las palabras de la hechicera no eran una opción, sino una necesidad impuesta por el destino. Una vez concluidos los preparativos, la nave fue equipada con alimentos y utensilios que Circe había creado especialmente para protegerlos. La hechicera se despidió con un gesto solemne, deseando que los dioses fueran más benévolos en la etapa venidera. Los hombres embarcaron con almas renovadas, sabiendo que dejaban un lugar seguro para adentrarse nuevamente en lo desconocido. Sin embargo, también cargaban consigo el aprendizaje que habían adquirido y la certeza de que la sabiduría obtenida
sería vital para enfrentar las pruebas que aguardaban más adelante. Cuando la isla quedó atrás, la tripulación sintió el peso del desafío que les había sido anunciado. No se trataba de un enemigo físico ni de un fenómeno natural, sino de un descenso hacia el corazón del misterio y la incertidumbre. El viaje que les esperaba exigía más valor que cualquier batalla, pues debían enfrentar verdades que habitaban en el límite entre la vida y la muerte. Aún así, avanzaron con determinación, fortalecidos por el año que habían pasado bajo la guía de Circe y conscientes de que cada paso los acercaba tanto a su destino como a las fuerzas que intentaban impedir su regreso. Capítulo 06. El viaje al mundo de las sombras. Al dejar atrás la isla de Circe, la tripulación navegó en silencio, llevando consigo la inquietud de quien sabe que se aproxima a un territorio prohibido para los vivos. La hechicera había sido clara en su advertencia. Debían dirigirse al extremo más remoto del océano, donde las aguas se oscurecían y el sol apenas lograba penetrar la bruma. Ese viaje no era una simple travesía náutica, sino un descenso hacia un límite invisible que separaba el mundo conocido de un reino donde las almas erraban sin descanso. Cada amanecer era recibido con nerviosismo, pues la luz parecía cada vez más tenue y el aire más espeso, como si el mar se resistiera a permitirles continuar avanzando. A medida que se aproximaban al territorio indicado, los sonidos del mar comenzaron a cambiar. Las olas, antes dinámicas, golpeaban el casco de la nave con un ritmo casi fúnebre, y el viento perdía su fuerza hasta convertirse en un murmullo inquietante. Los hombres percibían una presencia intangible que los rodeaba, como si miles de ojos invisibles observaran cada uno de sus movimientos. La incertidumbre se convirtió en un peso físico dentro del barco, alimentando el temor de lo desconocido. Sin embargo, el propósito del viaje exigía valentía, pues en ese reino oscuro se encontraba la única voz capaz de guiarlos de regreso a casa. Finalmente, llegaron a la desembocadura del río que conducía al mundo de las sombras, un lugar donde la oscuridad parecía brotar del suelo mismo. La costa estaba cubierta de rocas negras y árboles marchitos que parecían haber sido privados de vida hacía siglos. En aquel escenario desolador, el líder de la expedición recordó las instrucciones de Circe y comenzó a preparar la ofrenda necesaria para llamar a las almas que habitaban esa región. La tripulación lo observaba con un silencio reverente, consciente de que estaban en presencia de fuerzas que superaban su comprensión, fuerzas que no podían enfrentarse con armas ni estrategias humanas. El ritual se llevó a cabo en un punto donde la tierra se abría para dar paso a un remolino oscuro que parecía absorber la poca luz disponible. Se cavó una fosa y se vertieron ofrendas de leche, miel y vino, mezcladas con la sangre de los animales sacrificados en honor a los muertos. El olor era intenso y la atmósfera se volvió aún más pesada, como si el propio aire se detuviera en reconocimiento del acto. Los hombres permanecían detrás de su líder, temiendo incluso respirar demasiado fuerte, pues sentían que un error podría atraer desgracias inimaginables. El silencio absoluto dominaba el lugar mientras esperaban la llegada del oráculo que Circe había profetizado. No tardaron en aparecer las primeras sombras, figuras difusas que emergían del suelo como neblina oscura. No tenían forma definida, pero sus lamentos se escuchaban con claridad, un coro de voces que narraba sufrimiento eterno. Las almas se acercaban con ansiedad hacia la fosa, atraídas por la ofrenda, luchando entre sí por un lugar que les permitiera recuperar, aunque fuera por un instante, un fragmento de la vida que habían perdido. El líder, siguiendo las instrucciones de Circe, mantuvo la posición firme y prohibió el paso a estas entidades, pues debía esperar la llegada de una sola alma específica, la única que poseía el conocimiento necesario para guiarlos fuera de aquel reino. Entre las sombras se elevó finalmente una figura distinta, más sólida y más consciente que las demás. Se trataba del espíritu del profeta que Circe había anunciado, un hombre que en vida había sido célebre por su sabiduría y por su capacidad de interpretar los designios del mundo.
Su voz era más clara que la de las demás almas, aunque seguía cargada de la tristeza característica del inframundo. El líder permitió que bebiera de la ofrenda y al hacerlo, el espíritu recuperó parte de su memoria y su poder para comunicarse. Con solemnidad, el profeta comenzó a explicar los peligros que aguardaban en la travesía y las acciones necesarias para lograr el tan anhelado retorno. El profeta reveló que el regreso no sería sencillo, pues las fuerzas que se oponían a la travesía no se limitarían a amenazas físicas. Habló de criaturas que habitaban los límites del mar, de cantos que enloquecían a los marineros y de pasos estrechos donde la vida pendía de un hilo. También advirtió sobre la necesidad de controlar a la tripulación, pues un error colectivo podía destruir cualquier esperanza de volver a Ítaca. Sus palabras eran precisas y directas, dejando claro que la responsabilidad del éxito recaía en la disciplina y la inteligencia de quienes continuaban vivos. No era un conocimiento ofrecido para infundir miedo, sino para preparar el espíritu para lo inevitable. En medio de estas revelaciones, el líder preguntó por el destino final que aguardaba después del largo viaje, su propio destino personal y el de los que permanecían a su lado. El profeta respondió con honestidad, explicando que el retorno sería posible, pero estaría marcado por nuevas pérdidas y momentos de dolor profundo. Habló también de la situación en Ítaca, de la amenaza interna que crecía día tras día y que empeoraría cuanto más tiempo pasara lejos. Aunque estas palabras eran duras, también ofrecían una dirección clara, una luz tenue que permitía comprender la magnitud del camino restante. Al escuchar todo esto, el viajero sintió una mezcla de esperanza y amargura. Una vez concluida la conversación con el profeta, otras almas se acercaron a la fosa con intenciones distintas. Entre ellas aparecieron figuras que el líder había conocido en vida, portando recuerdos que pesaban en su conciencia. Algunos habían caído en la guerra, otros cargaban reproches silenciosos y otros simplemente transmitían la tristeza de no haber logrado despedirse de quienes amaban. Cada encuentro era un recordatorio de la fragilidad de la vida y del impacto que las decisiones humanas tienen incluso más allá de la muerte. La experiencia resultó profundamente dolorosa, pero también necesaria para comprender lo que aún quedaba por enfrentar. El encuentro con el alma de su madre marcó uno de los momentos más intensos del viaje a las sombras. Al verla, el viajero sintió cómo se abría una herida que había intentado ignorar desde su partida. Ella, ya libre de sufrimientos terrenales, habló con serenidad, pidiéndole que mantuviera la valentía que lo había guiado hasta ese momento. Sus palabras no contenían reproches, solo un amor que trascendía la muerte misma y que lo fortaleció más que cualquier advertencia o profecía. Este encuentro dio un nuevo sentido a su misión, recordándole que cada sacrificio realizado tenía un propósito que iba más allá del simple retorno. Finalmente, cuando todas las enseñanzas y despedidas se habían dado, el profeta advirtió que debían abandonar el lugar sin demora. Permanecer demasiado tiempo en aquel territorio representaba un riesgo para los vivos que podían quedar atrapados entre los muertos si no se marchaban con rapidez. La tripulación obedeció de inmediato, recogiendo todo lo necesario y dirigiéndose a la nave con una prisa silenciosa. El aire parecía volverse más denso a cada paso, como si el mundo de las sombras intentara retenerlos. Sin embargo, su voluntad colectiva de seguir avanzando fue más fuerte que cualquier fuerza oscura que intentara detenerlos. Una vez de vuelta en la nave, el grupo se alejó de la costa con remos firmes, evitando mirar atrás. El mar, aunque aún oscuro, comenzó a mostrar señales de cambio, como si la luz buscara abrirse paso entre la bruma que rodeaba el inframundo. El silencio de la tripulación revelaba la solemnidad del momento, pues todos comprendían la gravedad de lo vivido. Habían cruzado un umbral que ningún mortal debería pisar y habían regresado con las respuestas necesarias para continuar. El viaje hacia la superficie no solo representaba un ascenso físico, sino también un renacimiento espiritual, marcando el final de una etapa
y el comienzo de nuevas pruebas que pondrían a prueba cada una de las enseñanzas recibidas. Capítulo 07. Sirenas, Escila y Caribdis. Tras abandonar el límite oscuro donde se comunicaron con el mundo de los difuntos, la tripulación sintió un alivio tenue, como quien sale de una pesadilla, pero aún percibe su eco. No habían alcanzado un lugar seguro, pues sabían que los peligros anunciados por el profeta aguardaban en el camino inmediato. Sin embargo, el simple hecho de volver a ver el mar iluminado devolvió un poco de serenidad. Aún así, la atmósfera seguía cargada de tensión, pues cada hombre comprendía que estaban por enfrentar pruebas que pondrían a prueba no solo la fuerza física, sino también la capacidad de resistir tentaciones y miedos primordiales. Circe había advertido que el canto de ciertas criaturas podía despojar a cualquiera del control de sus acciones. Estas sirenas, conocidas por su voz irresistible, atraían a los marineros hacia la destrucción. No eran seres amables ni mensajeras de paz, sino depredadoras que utilizaban la belleza del sonido para llevar embarcaciones enteras contra las rocas. Para prepararse, el líder ordenó que sus hombres sellaran sus oídos con cera, de manera que ninguno pudiera escuchar el canto mortal. Fue un proceso meticuloso y silencioso, realizado con la solemnidad de un ritual inevitable. Sabían que cualquier descuido podría costarles la vida a todos. Sin embargo, él mismo no quiso privarse de escuchar el canto, impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo de comprender el mundo con mayor profundidad. Atado con firmeza al mástil de la nave, dio instrucciones estrictas para que, sin importar cuánto suplicara, no lo liberaran. Con los hombres ya protegidos, avanzaron hacia la región donde las sirenas acostumbraban emboscar a los marineros. El aire cambió lentamente, volviéndose más dulce, más cálido, como si una brisa cargada de misterio envolviera la nave. Era el preludio de un sonido que ningún mortal podía describir con claridad, sin caer en contradicción, un canto que despertaba deseos profundos. Cuando la voz de las sirenas comenzó a escucharse, el efecto fue inmediato. Una melodía armoniosa que superaba cualquier música aprendida en la tierra de los vivos se infiltró en los pensamientos del líder. Su mente se llenó de imágenes de gloria, de victorias inexistentes, de promesas que acariciaban su corazón cansado. Quiso liberarse, gritar, abandonar la nave para seguir aquellas voces que lo llamaban con una suavidad engañosa. Intentó arrancar las cuerdas con la fuerza de quien lucha desesperadamente, pero sus hombres, obedeciendo las órdenes previas, no cedieron ni un instante. La nave avanzó lentamente, resistiendo la tentación con la disciplina que había sido forjada en el sufrimiento. A medida que se alejaban del territorio de las sirenas, la melodía comenzó a desvanecerse, perdiendo intensidad hasta convertirse en un susurro lejano. El líder respiró profundamente al recuperar la claridad mental, agradecido por haber sobrevivido a una prueba que atacaba no el cuerpo, sino el alma. Sus hombres retiraron la cera de sus oídos una vez que el peligro había pasado, y todos compartieron un silencio que revelaba tanto alivio como respeto por lo vivido. Aquella experiencia reforzó la importancia de la disciplina colectiva y de confiar en las advertencias recibidas, pues no todos los peligros se presentaban con violencia evidente. El mar, sin embargo, no ofreció descanso. La siguiente prueba era aún más peligrosa que el canto de las sirenas, pues consistía en atravesar un estrecho vigilado por dos fuerzas monstruosas. De un lado se encontraba Escila, una criatura con múltiples cabezas que capturaba a quien pasara demasiado cerca de su guarida. Del otro lado estaba Caribdis, un remolino capaz de tragarse embarcaciones enteras con una voracidad abismal. Navegar entre ambas significaba elegir qué tipo de sacrificio estaban dispuestos a enfrentar, pues evitar por completo el peligro era imposible. Las palabras del profeta resonaban con precisión. Debían acercarse más a Escila, perdiendo solo a unos pocos, o arriesgarse a ser arrastrados por Caribdis y perderlo todo. El estrecho comenzó a hacerse visible en el horizonte como una garganta oscura que dividía dos paredes rocosas.
El sonido del agua agitándose revelaba la presencia de Caribdis, cuyo remolino se abría y cerraba en intervalos que parecían marcados por un ritmo casi monstruoso. Al mismo tiempo, una sombra inquietante se movía entre las rocas del otro lado, donde Escila aguardaba de manera invisible, pero despiadada. Los hombres, tensos, se prepararon para la maniobra más precisa de su viaje. Sabían que cualquiera de ellos podía ser arrebatado en un instante, sin posibilidad de defensa, y aún así no tenían elección. Con el corazón acelerado y los remos firmes, la nave se inclinó hacia el lado donde habitaba Escila. No era un gesto impulsivo, sino la única opción estratégica para garantizar que la mayor parte de la tripulación sobreviviera. A medida que avanzaban, el rugido de Caribdis se intensificó, amenazando con arrastrarlos hacia succionados abismos. En ese momento, Escila emergió de entre las rocas con velocidad brutal. Sus cabezas alargadas se estiraron como serpientes hambrientas, capturando a varios hombres en un movimiento tan rápido que apenas dio tiempo para gritar. La escena fue devastadora, pero no detuvo la marcha de la nave. El dolor de perder a compañeros tan cercanos golpeó al corazón de todos, especialmente al de su líder, que no tuvo forma de impedirlo. Sin embargo, la supervivencia del resto dependía de no detenerse. Las manos temblaban en los remos, pero los hombres continuaron impulsando la nave con la fuerza de quienes saben que mirar atrás significaba condenarse. El estrecho parecía interminable, una prueba diseñada para exponerse a un sufrimiento calculado. Sin embargo, cada metro que avanzaban era también una victoria diminuta, un paso hacia la posibilidad de dejar atrás la brutalidad de aquellas criaturas. Cuando por fin lograron cruzar el paso, el mar comenzó a calmarse lentamente, como si reconociera el esfuerzo titánico que habían realizado. La nave quedó envuelta en un silencio profundo, marcado no por la paz, sino por la solemnidad del sacrificio. Cada hombre miraba al horizonte sin encontrar palabras para lo vivido, mientras el líder cargaba en su corazón el peso de las vidas perdidas. Las advertencias del profeta habían demostrado ser exactas, pero la realidad de la experiencia había sido mucho más traumática que cualquier descripción previa, y esto dejó al grupo con una conciencia renovada de la fragilidad humana. A medida que avanzaban hacia aguas más tranquilas, la tripulación comenzó a recuperar lentamente la compostura. Comprendían que habían superado uno de los desafíos más temidos del mar, algo que pocos podían relatar y que todavía menos podían sobrevivir. Sin embargo, el precio había sido alto, y la ausencia de los caídos resonaba en cada rincón del barco. Lo que restaba del grupo sabía que aún quedaban peligros por enfrentar, pero también que habían adquirido un conocimiento íntimo sobre los límites del valor y el sufrimiento. El mar, implacable, los había marcado una vez más. Finalmente, cuando las aguas se volvieron más estables y los sonidos monstruosos quedaron atrás, los hombres sintieron un destello de esperanza. La travesía no había terminado, pero habían demostrado que eran capaces de enfrentar incluso a los seres más temidos del mundo antiguo. El barco, aunque desgastado, avanzaba con determinación renovada. Cada remada era un acto de resistencia, cada suspiro un recordatorio de que la supervivencia en el mar era un privilegio que se ganaba con dolor, disciplina y una voluntad inquebrantable. El camino hacia el hogar seguía siendo incierto, pero la nave continuaba avanzando, guiada por el deseo inquebrantable de volver a ver Ítaca. Capítulo 08. La Isla del Sol y el naufragio final. Después de superar el estrecho dominado por Escila y Caribdis, la tripulación navegó durante días buscando un lugar donde recuperar fuerzas. El mar parecía más tranquilo, pero la tensión acumulada seguía pesando sobre todos. La advertencia del profeta sobre la isla consagrada al dios del sol resonaba en la mente del líder, quien sabía que el próximo desafío no era un monstruo ni una corriente destructiva, sino la tentación interna, capaz de romper cualquier disciplina. La travesía se encontraba en un punto crítico, con hombres debilitados por el hambre
el miedo y la sucesión interminable de peligros. El cansancio físico era evidente. Los marineros, reducidos en número, trabajaban sin descanso para mantener la nave en funcionamiento, pero la falta de alimentos frescos los estaba consumiendo rápidamente. En este estado divisaron una isla hermosa, rodeada de prados amplios y colinas suaves, un lugar que parecía ofrecer todo lo que necesitaban. Sin embargo, el líder sabía que aquel lugar no era un refugio común. Circe y el profeta habían advertido con claridad. En esa isla pastaban los rebaños sagrados del dios del sol, animales protegidos por una divinidad que castigaba sin misericordia a quienes osaran tocarlos. Aún así, la tripulación suplicó detenerse. El hambre había alcanzado un punto insoportable y habían agotado sus reservas casi por completo. Algunos hombres se tambaleaban al caminar y otros apenas podían sostener los remos. El líder, aunque firme en su propósito, reconoció que la supervivencia exigía al menos un descanso temporal en tierra. Acordaron descender con la condición estricta de respetar los rebaños sagrados y alimentarse únicamente de los recursos naturales disponibles, como raíces, frutos y peces. Esta decisión fue tomada con solemnidad, pero el desespero interior comenzaba a erosionar la resolución de muchos. Durante los primeros días, la convivencia en la isla se desarrolló sin incidentes graves. Los hombres recogían raíces, cazaban aves menores y descansaban en la tranquilidad del paisaje. No obstante, las provisiones obtenidas eran insuficientes para alimentar adecuadamente a un grupo tan debilitado. El hambre se convertía en un enemigo silencioso que aumentaba la tensión entre los marineros y los empujaba a cuestionar las órdenes. La presencia constante de las reses divinas, gordas y bien alimentadas, despertaba un deseo casi irracional, como si los animales mismos fueran una provocación frente al sufrimiento humano. Un día, mientras el líder dormía agotado por vigilar incansablemente, un grupo de hombres tomó la decisión fatal. Convencidos de que su muerte era segura si no comían carne, resolvieron sacrificar varias reses del dios del sol. La falta de juicio, combinada con el miedo y la desesperación, los llevó a ignorar todas las advertencias divinas. Prepararon un fuego, cocinaron la carne y comieron sin pensar en las consecuencias, entregándose a un banquete tan prohibido como necesario para sus mentes atormentadas. El líder despertó demasiado tarde para evitarlo y comprendió con un horror profundo que habían sellado su destino. La reacción divina no tardó en manifestarse. Durante varios días, señales ominosas llenaron la isla. Las pieles de los animales sacrificados se movían solas. Los huesos brillaban al sol como si estuvieran vivos, y los cielos se oscurecían con una densidad que anunciaba cólera. Los hombres intentaron negar lo ocurrido o justificar su acto, pero sabían que habían traspasado un límite que ningún mortal debía cruzar. Cuando por fin decidieron abandonar la isla, lo hicieron con un miedo profundo, conscientes de que la venganza del dios del sol no se haría esperar. Una vez que la nave volvió al mar, el clima cambió bruscamente. Lo que antes eran aguas tranquilas se convirtió en un escenario de tormentas sucesivas, como si el cielo fuera desgarrado por fuerzas invisibles. El viento rugía con furia y las olas se alzaban como murallas que amenazaban con destruir la embarcación en cualquier instante. El dios del sol había pedido justicia a la divinidad suprema del mar, y esa súplica se cumplía con una severidad implacable. La capacidad humana era insuficiente ante aquella tormenta que parecía surgir del corazón mismo del océano. La nave fue empujada durante horas sin control, hasta que una ola gigantesca la destrozó por completo. Los hombres fueron arrojados al agua como hojas en medio de un vendaval. La mayoría fue engullida por el mar sin posibilidad de luchar, cumpliéndose la profecía que anunciaba la muerte de todos menos uno. Entre la espuma y los restos dispersos, el líder se aferró a un fragmento de madera que se convirtió en su única esperanza de supervivencia. Con el corazón desgarrado por la pérdida de toda su tripulación, resistió al oleaje sin saber hacia dónde lo llevarían las corrientes.
Durante varios días, flotó sin rumbo, debilitado y solitario, enfrentando la desesperación de quien ha visto caer a todos sus compañeros. El mar, aunque implacable, parecía ahora permitirle vivir, como si alguna fuerza superior quisiera que continuara su travesía hacia un destino aún no cumplido. La soledad adquirió un peso enorme, pero al mismo tiempo le recordaba por qué había soportado tanto. Regresar a Ítaca seguía siendo su propósito central. Era esta determinación la que mantenía su espíritu despierto mientras su cuerpo luchaba contra el agotamiento. Finalmente, las corrientes lo llevaron hasta una isla desconocida, cuyas costas lo recibieron con la suavidad de la arena y el calor del sol. Apenas consciente, se arrastró hasta un lugar seguro, donde cayó rendido por la fatiga. Creía haber llegado al final de sus fuerzas, pero pronto descubriría que aquel territorio era el hogar de una ninfa cuyo poder y soledad marcarían el último gran desvío de su largo viaje. La historia aún no había concluido, aunque la pérdida de su tripulación y el naufragio final habían cambiado para siempre el rumbo emocional y espiritual de la travesía. Capítulo 09. El regreso y la venganza en Ítaca. Tras el naufragio, el héroe permaneció largo tiempo en la isla donde las corrientes lo habían arrastrado. Era un lugar apartado del mundo, habitado por la ninfa Calipso, quien lo encontró exhausto en la orilla y lo llevó a su refugio. Allí la cuidó con dedicación y le ofreció un trato marcado tanto por la compasión como por un deseo de compañía eterna. La ninfa, impresionada por su resistencia y su espíritu, deseó retenerlo a su lado para siempre, ofreciéndole inmortalidad y una vida de calma sin penas ni responsabilidades. Aunque aquel refugio podía haber sido el fin de su dolor, su corazón seguía anclado a Ítaca, incapaz de aceptar un destino lejos de su hogar. Con el paso del tiempo, la nostalgia se volvió insoportable. Cada amanecer traía consigo el recuerdo de su esposa y de su hijo, la vida que había dejado atrás y que lo impulsaba desde el inicio de su viaje. Calipso, aunque poderosa, no podía borrar ese anhelo profundo que lo mantenía firme en su propósito. La tensión entre ambos se volvió evidente, pues la ninfa, aunque sabía que su compañía no era suficiente para detenerlo, se negaba a dejarlo partir. La situación solo se resolvió cuando los dioses, compadecidos por su sufrimiento y conscientes de la injusticia del encierro, intervinieron para exigir que se le permitiera abandonar la isla. Obedeciendo el mandato divino, Calipso accedió finalmente a dejarlo marchar. Aún con el corazón herido, le ayudó a construir una balsa resistente para emprender el viaje. El momento de la despedida fue silencioso, marcado por sentimientos contradictorios, gratitud, tristeza y una ligera culpa por no compartir los deseos de la ninfa. Con la embarcación terminada, se lanzó nuevamente al mar, confiando en que los dioses le permitirían completar su travesía. Sin embargo, su libertad no duró mucho, pues la ira del dios del mar seguía persiguiéndolo, vengando la afrenta hecha a su hijo Polifemo. Una nueva tormenta cayó sobre la embarcación, destruyendo la balsa y arrojándolo a las aguas turbulentas. A pesar de estar al borde de la muerte, la intervención de una diosa marina le permitió mantenerse a flote y alcanzar la costa de una tierra desconocida. Exhausto, cubierto de sal y arena, se arrastró hasta un bosque cercano donde cayó rendido entre las hojas. Allí permaneció hasta que fue encontrado por la joven princesa Nausica, hija del rey de los Feacios, cuyo sentido de compasión la llevó a acercarse a él sin temor, a pesar de su aspecto deteriorado. Ella lo condujo hacia el palacio, donde lo recibió una corte pacífica y hospitalaria. En la tierra de los Feacios, fue tratado con respeto y admiración. Sus anfitriones, intrépidos navegantes, escucharon su relato con atención y compasión, impresionados por la magnitud de sus sufrimientos y la obstinación de su voluntad. Después de compartir su historia completa, desde la caída de Troya hasta el naufragio reciente, los feacios se conmovieron profundamente. Decidieron ayudarlo a regresar a su hogar, ofreciéndole una nave veloz y una tripulación experta para llevarlo a Ítaca de manera segura.
Este gesto de generosidad marcó el final definitivo de los largos años de desvíos, pues los dioses permitieron que esta última travesía transcurriera sin obstáculos. Cuando la nave lo dejó finalmente en las costas de Ítaca, el héroe despertó sin reconocer al principio el lugar donde se encontraba. Sus ojos, acostumbrados a la incertidumbre del mar, se llenaron de emoción al percibir los contornos familiares de su tierra. Sin embargo, la alegría se vio rápidamente acompañada por un sentido de prudencia extrema. Sabía que su hogar no era seguro. Circe, el profeta y otros avisos le habían revelado que su ausencia había sido aprovechada por hombres ambiciosos que ocupaban su palacio, buscando conquistar a su esposa y asumir el poder. Por eso decidió ocultar su identidad y pedir ayuda a la diosa protectora que siempre lo había guiado. Con la intervención divina, asumió la apariencia de un mendigo envejecido, irreconocible incluso para quienes lo conocían desde hace años. Bajo esta forma, se dirigió a la casa donde había gobernado antes de partir a la guerra y encontró su hogar ocupado por pretendientes arrogantes que disfrutaban de sus bienes sin respeto ni remordimiento. Observó cómo aquellos hombres comían, bebían y exigían la mano de su esposa, convencidos de que él había muerto. Su corazón ardió de indignación, pero también comprendió que debía actuar con calma para recuperar lo que era suyo y evitar que la violencia cayera sobre inocentes. La primera persona que lo reconoció, aunque no por el rostro, fue su viejo perro, que al verlo se incorporó con un último esfuerzo antes de morir, leal hasta el final. Este encuentro silencioso lo conmovió profundamente, pero también fortaleció su determinación. Luego se encontró con su hijo, ahora convertido en un joven maduro que llevaba años sosteniendo la esperanza de su regreso. La revelación fue íntima y emotiva, marcada por la mezcla de incredulidad y alivio. Padre e hijo, unidos después de tanto tiempo, comenzaron a planear la estrategia para recuperar el palacio y hacer justicia a la memoria de los caídos. El plan requería paciencia y precisión. Bajo su disfraz, observó el comportamiento de los pretendientes, analizó sus rutinas y midió la violencia y el abuso con que trataban tanto a los sirvientes fieles como a los visitantes humildes. Cada gesto de arrogancia alimentaba su convicción de que la venganza no era solo un deseo personal, sino una restauración justa del orden que había sido destruido durante su ausencia. Finalmente, llegó el día de la competencia organizada por su esposa, quien, tratando de ganar tiempo, propuso un desafío que solo él podía completar: tensar un arco que ningún otro hombre tenía la fuerza para manejar. Uno a uno, los pretendientes fracasaron, incapaces de tensar el arco que para él había sido siempre una extensión de su fuerza. Bajo la apariencia de mendigo, pidió su turno, provocando burlas de quienes no lo reconocían. Pero cuando el arco cedió bajo sus manos en un movimiento natural, el silencio que siguió fue tan profundo como una herida abierta. A partir de ese momento, la verdad comenzó a revelarse, y el líder de la casa recuperó su identidad ante aquellos que lo habían dado por muerto. La justicia, que había sido contenida durante años, estalló en una confrontación definitiva contra los hombres que habían traicionado la hospitalidad y mancillado su hogar. Con la ayuda de su hijo y de unos pocos sirvientes leales, enfrentó a los pretendientes en un combate que representó el cierre de una herida antigua. Cada acción estaba cargada de la fuerza acumulada durante años de dolor y pérdida. No se trataba solo de recuperar un reino, sino de restaurar el equilibrio y la dignidad de su casa. Cuando todo terminó, el silencio que siguió fue el primer indicio de que la paz comenzaba a regresar. Sin embargo, aún quedaba un paso más: reencontrarse con su esposa, quien había mantenido la esperanza viva, aunque rodeada de presión y desesperación constante. El reencuentro con su esposa fue contenido y prudente al inicio, pues ella exigía una prueba de su identidad, algo que solo él podía proporcionar. Después de tantos engaños, promesas falsas y rumores de muerte, ella solo podía confiar en aquello que pertenecía exclusivamente a ambos. Cuando finalmente le reveló el secreto de su lecho matrimonial,
construido de manera imposible de replicar, ella comprendió que el hombre que tenía frente a sí era el verdadero dueño de su corazón. El abrazo que siguió a esa certeza no fue de euforia, sino de alivio profundo, como quien recupera algo que había sido arrancado por el destino. En los días siguientes, el orden comenzó a restablecerse en Ítaca. Los sirvientes leales recuperaron su lugar, los abusos fueron corregidos y la estabilidad regresó poco a poco a la vida cotidiana. Aunque las heridas del caos tardarían en sanar, la presencia del rey devolvió la armonía a su pueblo. La historia de su viaje se transformó en un relato transmitido por generaciones, no solo como una epopeya llena de obstáculos, sino como una lección sobre la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Su retorno marcó el fin de una era de caos y el inicio de una nueva vida, donde el hogar finalmente dejó de ser un sueño distante para convertirse en una realidad reconquistada. Reconquistada, 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 reconquistada.